En esta noche vamos a hablar, hermano, un tema extremadamente importante para lo que queremos hacer. Estamos hablando, hermano, sobre el tema de discipulado. Ahora, estamos hablando del tema de discipulado no porque queremos informarlo sobre discipulado, sino porque el discipulado está siendo en esta organización, esta denominación, una parte esencial de la obra de Dios. O sea, queremos que el discipulado sea parte de lo que las iglesias del Evangelio completo hacen como parte de su tarea, como parte de la misión. Hemos dicho, hermano, que la gran comisión implica tres cosas: evangelismo, discipulado y misiones. Tradicionalmente, las iglesias no hacen ninguna de las tres. Ni evangelizan, ni discipulan, ni hacen misiones. Muchas iglesias, demasiadas iglesias, no hacen ninguna de las tres cosas. La clave de las tres cosas es discipulado. Porque ¿de dónde salen los misioneros? Por supuesto, pero salen de los discípulos. O sea, los misioneros tienen que ser discipulados primero antes de ser misioneros. Entonces, en este tema del discipulado, hermanos, que es la gran comisión, que es un mandamiento, no lo podemos saltar, no lo podemos obviar. Quien lo dio fue el Señor Jesucristo. Amén. Eso es suficiente razón para hacerlo. Jesucristo lo dijo, Él es el Señor, Él es el Rey, nosotros obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos comprometidos con las iglesias para ayudarlas a desarrollar el cumplimiento de la gran comisión sobre el tema de discipulado. Ahora bien, hermanos, en este tema, el discipulado, un asunto extremadamente importante es el tema de los líderes. En la obra de Dios, los líderes son clave. Nosotros los ministros, hermanos, no podemos hacer la obra de Dios sin los líderes. No se puede. No se debe. Y tampoco es el diseño. De hecho, los que llevan, digamos, la parte más fuerte del trabajo son los líderes, porque en la Biblia los líderes son los que trabajan con la gente. A los ministros les toca trabajar con los líderes. A los líderes les toca trabajar con la gente. ¿Cuántos entienden? Entonces, el trabajo de nosotros los ministros es entrenar a los líderes. El trabajo de los líderes es entrenar a los creyentes, a los discípulos. Entonces, los primeros que deben ser discipulados en la iglesia son los líderes, porque a los líderes les toca discipular a los demás. Por esa razón es que queremos darle prioridad en la iglesia a los líderes, porque sabemos que si logramos desarrollar a los líderes van a poder ser de bendición y desarrollar a los demás. O sea, una iglesia no puede crecer espiritualmente ni desarrollarse más allá de lo que se desarrollan sus líderes. Si sus líderes se desarrollan, esa iglesia se puede desarrollar. Porque la base de la edificación de una obra depende de las bases. O sea, una obra será tan alta como fuerte sean las bases. Si queremos construir un edificio grande sobre bases débiles, podemos hacerlo, pero ya sabemos que eso va a ser un fracaso. Y el hecho de que hay un alto porcentaje en el país de gente que ha abandonado la iglesia, nos dice que necesitamos mejorar este asunto del entrenamiento a los líderes. Ahora, vamos a ir a las Escrituras, que es nuestra fuente, ¿verdad? Para ver
cómo debe funcionar esta relación entre el discipulado y el liderazgo. Y uno de los modelos más conocidos, más útiles, más poderosos que existe en la Biblia, es el que se nos da en Éxodo capítulo 18, que es el pasaje donde estamos en este momento, ¿verdad? Yo quisiera que a la más pequeña. Estamos en 18, ok, más. Ok, está. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Quién le dijo a quién eso? Jetro se lo dijo a Moisés. Vamos a ver el contexto en donde surge el tema del discipulado. Es importante. O sea, están hablando Jetro y Moisés. Y Jetro, que es su suegro, le dice, no está bien lo que haces. A eso les gusta a los suegros decirlo, ¿verdad? Pero esta vez, Jetro tenía razón. A veces los suegros tienen razón. También hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Lo importante aquí, que es lo que yo quiero hacer resaltar, hermanos, es que, ¿cuál pudo haber sido la reacción de Moisés? Espérate un momentito, Jetro. Parece que no te has dado cuenta con quién estás hablando. Estás hablando con el gran Moisés. Estás hablando con el profeta de Dios. Tú sabías, Jetro, que yo hablo con Dios cara a cara. Tú sabías que yo puedo entrar en el tabernáculo al lugar santísimo a la hora que yo quiera y yo puedo escuchar a Dios. ¿No crees tú que si Dios hubiera visto que yo estaba haciendo algo malo, Dios me lo hubiera dicho? ¿Verdad que pudo haber dicho eso? Lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que hemos de ser humildes. A todo nivel de liderazgo. Es decir, si Moisés no hubiera sido humilde, nadie más hubiera sido humilde. Quiero comenzar por ahí, hermano. Porque el problema que tenemos, yo lo veo, el problema que tenemos es que hay líderes que apenas le están saliendo 4 plumas, hermano, y ya parecen pavos reales. Sí. O sea, logran hacer 3 estudios bíblicos y por favor ya se creen teólogos. O sea, el problema del orgullo, hermano, en el liderazgo a nivel ministerial, ya, es muy fuerte. Entonces, para arrancar tenemos que comenzar del punto correcto, ¿verdad? El fundamento de tu liderazgo es la humildad. Si queremos subir y avanzar, tenemos que ser humildes y vamos a tener que tragarnos algunas veces esto de no está bien lo que hace. Porque nosotros no somos infalibles, ni el gran Moisés es infalible, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, hermano. La pregunta es, ¿por qué Dios no le dijo eso a Moisés? Dios le dio un montón de instrucciones a Moisés, ¿verdad? Pero esa instrucción no se la dio Dios directamente. Esa instrucción Dios se la dio a través del suegro. Hay que revisar a veces lo que dicen los suegros, ¿verdad? Pero sobre todo cubrirlo con la sangre de Jesús antes de que hablen. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que quiero decirle aquí, hermano, es que Dios puede hablarnos a través de otras personas. A veces la gente espiritual, mientras más espiritual se hace, corre el riesgo
del orgullo espiritual. ¿Cuántos saben eso, hermano? Sí. Entonces, una persona ya está cayendo en orgullo espiritual cuando cree que solo Dios le puede hablar. Que cree que Dios no va a usar a nadie más, que solo a Él, y que Dios no le puede hablar a través de otras personas. Nuevamente, eso es falso. ¿Ya? Nosotros que tenemos que entender, hermanos, que Dios puede hablarnos a través de cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos creer, hermano, de que Dios no puede hablar a través de una persona que tiene menos conocimiento que nosotros. ¿Cuántos saben que Jetro tenía menos conocimiento que Moisés? ¿Verdad que sí? Jetro nunca había escuchado a Dios directamente. Entonces Jetro, aun cuando no había tenido las experiencias que tenía con Dios, Moisés, realmente Dios sí lo usó. Esto significa, hermano, que tenemos que estar dispuestos a tener una mente abierta y una Biblia abierta para escuchar y entender que Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. Dios nos puede hablar, Dios me ha hablado a mí, hermano, a través de niños. Yo he logrado percibir, Dios me está hablando a través de este niño. Sí, hermano. Comencemos por ahí, bien. Ahora veamos también la humildad de Moisés, de Jetro. Oye ahora mi voz y yo estaré contigo. Y está tú por el pueblo de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ahora, mire lo que le dice Jetro a Moisés. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Eso es una verdad, hermano. El trabajo no lo podemos hacer solo. Amén. O sea, los ministros no podemos hacer el trabajo solos. No se puede. No podemos. ¿Se entendió eso? No podemos. Necesitamos a los líderes. Porque ¿sabe por qué, hermano? Esta no es nuestra obra. Esta no es la obra del apóstol, no es la obra del evangelista, no es la obra del pastor. No, esta es la obra de Dios, hermano. Y todos hemos sido llamados a participar. Amén. Entonces Jetro le dice a Moisés que no está haciendo bien lo que hace, porque está llevando la carga solo de juzgar a todo el pueblo. O sea, imagínense ustedes, casi 2 millones de personas tenían problemas, ¿no? Y los problemas tenían que resolverse. Moisés juzgaba entre los israelitas los problemas que habían y Moisés daba una respuesta. Juzgaba. Entonces ponían ahí a las 2 millones de personas en medio del desierto, en medio del desierto, ¿verdad? Y todo el mundo estaba viendo el juicio. Entonces le dijo a Moisés, no está bien. Vas a agotarte tú y vas a agotar a todo este pueblo. Entonces le dio una clave que todavía es válida para hoy. Y este es nuestro tema de estudio. Le dice, oiga bien, enseña a ellos la ordenanza y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, la palabra de Dios hay que enseñarla a todo el pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Enséñale a toda la gente, enséñale a todo el pueblo las leyes de Dios. Enséñale las ordenanzas de Dios. Enséñale los caminos de Dios. Enséñale lo que tienen que hacer a todo el pueblo. Pero luego dice, además, eso no es suficiente. Porque hay gente que aunque les enseñen y les enseñen, y les enseñen y les enseñen, tienen problemas. Eso va a pasar. ¿Ya? Entonces viene Moisés, Jetro le dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
aquí está una serie de principios que nosotros tenemos que trabajar para desarrollar el liderazgo. ¿Ya? Fíjense bien, en primer lugar dice, comencemos por, además, escoge tú. ¿Quién va a escoger, hermano? ¿Quién va a escoger? Moisés. Probablemente algunos no estén de acuerdo con eso, ¿verdad? Algunos creen, ¿verdad?, que la iglesia es una iglesia demócrata, ¿ya? Y que entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ahora, hermano, vamos a tener una asamblea y vamos a escoger a los líderes. De hecho, hermanos, muchas iglesias hacen eso. Pero déjenme decirle, hermanos, las iglesias que tienen modelos democráticos se han desviado del modelo de Dios. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia lo que hay es teocracia. O sea, en la iglesia no es la gente la que gobierna. En la iglesia es Dios el que gobierna. O sea, Dios gobierna a través de hombres. Pero es Dios el que gobierna. Hay una desviación cuando a los hombres que Dios escoge se les olvida para qué Dios los escogió y de pronto comienzan a mandar alejados de los mandamientos de Dios. ¿Correcto? Quiero hablar eso. Porque el otro extremo que tenemos es que, ok, entonces los líderes son escogidos, son puestos, los pastores son puestos, pero eso no significa que ni los pastores ni que los líderes puedan hacer lo que les dé la gana con la iglesia. A esos extremos se ha llegado en algunas iglesias. Y luego resulta entonces que quien está gobernando la iglesia no es Dios, es el hombre. Y eso es democracia. De todos modos. Nosotros necesitamos entender que Dios nos pone en posiciones de gobierno, a los que están en posiciones de gobierno, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces es Dios el que gobierna cuando tú gobiernas para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la gente gobierna para hacer su voluntad, ya no es Dios el que gobierna, entonces ya es democracia. Y la democracia no es el reino de Dios, la democracia es el reino del hombre. ¿Se entiende? Esto es importante aclararlo porque entonces ¿qué es el problema? Hay gente que quiere ser líder porque les encanta mandar, hermano. Les encanta mandar. Entonces quieren ser líderes por eso. Pero Dios no escoge líderes para mandar, Dios escoge líderes para servir. Pero a los que sirven les da la autoridad. Más bien, cuando el pastor descubre que alguien quiere ser líder porque quiere mandar, ese es el excluido del liderazgo. ¿Entiende? Hasta que se arrepienta y quiera servir. Entonces no hay que dejarlo mandar. Porque esos son los que después hacen rebeliones, ¿no? Observemos entonces. Además escoge tú. Recuerde que Moisés era profeta, ¿eh? Entonces la elección, en el caso de la iglesia, ¿verdad?, es de los ministros, es del pastor. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo. O sea, los líderes no se sacan de la calle, hermano. ¿Ya? Ni uno los va a buscar a otra iglesia, los va a buscar a otra denominación. O sea, los líderes se escogen dentro de los miembros de la iglesia, dentro de los miembros del grupo. ¿Entiende? De ahí se escoge. Es por eso, hermano. Mire, hermano, hay gente que andan buscando líderes, o sea, robándole líder a otras iglesias, robándole líder a otros grupos. ¿Por qué? Porque no quieren discipular. Es mucho más fácil, hermano, robarle un líder a otra iglesia, ofrecerle cargo, ofrecerle puesto, y aquellos que andan, los que quieren mandar, los que quieren cargo, los que quieren puesto, entonces lo permiten y se cambian de iglesia porque el otro pastor le ofreció un liderazgo. ¿Usted sabe cuántas veces ha pasado eso? Eso ha pasado, hermano, montones de veces, miles de veces en la iglesia evangélica, ya.
¿Ya? Con pastores que no entienden cómo funciona la cosa y con líderes que no entienden cómo funciona la cosa. Los dos se están engañando. Porque cuando uno quiere liderazgo, los tiene que discipular, los tiene que formar, los tiene que trabajar. No robárselo a otro pastor. ¿Correcto? Entonces luego él comienza a hablar de una serie de características que deben de tener los líderes. Ahora, la idea, hermano, no es... sí, no estamos diciendo que no tengan estas cosas va a salir del liderazgo. No, eso es lo que queremos trabajar. Ya. Dice, ¿podría subirlo un poquito más? Ok, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Comencemos por ahí. ¿Qué es la primera característica que se debe buscar en los líderes? Virtud. En la actualidad, a esto se le llama valores. El concepto bíblico, el término bíblico es virtud. El concepto secular es valores. Tenemos un problema en la sociedad, hermano, y también tenemos ese problema muchas veces en la iglesia. En la sociedad, los valores se están viniendo al piso. La sociedad cada día pierde más valores. Y esto va a seguir ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque la forma en la que piensan, o sea, el mismo secularismo hace que los valores se vayan perdiendo. ¿Por qué razón? Porque la fuente de los valores es Dios. ¿Cuántos entienden eso? O sea, los valores existen porque Dios existe. Cuando estamos hablando de valores, cuando estamos hablando de virtudes, estamos hablando de integridad, veracidad, justicia, bondad, humildad, ¿me entiendes? Estamos hablando de esas virtudes, de esos valores. ¿De dónde salen estas cosas? Son el carácter de Dios. O sea, las virtudes existen, los valores existen porque Dios existe. Mi definición personal de Dios es que Dios es la suma de todas las virtudes. O sea, si usted suma amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, humildad y la suma todas, el total es Dios. Entonces, como la sociedad se va apartando de Dios, entonces la sociedad no tiene en qué sostener los valores que han traído tradicionalmente de la cultura cristiana. O sea, como se van apartando de Dios cada vez más, entonces se van desarraigando de la cultura cristiana, entonces los valores se van perdiendo. O sea, mientras una persona más se aleje de Dios, más los valores se pierden. Y eso es lo que está pasando con la sociedad. El problema es que también está pasando con la iglesia. ¿Cómo es posible que también pase en la iglesia? Usted no puede dejar una Biblia mal parqueada en una iglesia, hermano, porque usted ya sabe lo que va a pasar. A mí se me ha perdido todo, hermano. ¿Ya? Ahora uno casi no encuentra gente honrada. A veces ni en la iglesia. A veces uno encuentra gente mentirosa en la iglesia. Ahora, eso no tiene que ser así. Más bien, debe ser al revés. O sea, el mundo está en tinieblas. Amén. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos hace ser luz del mundo? Sal de la tierra. Nuestros valores y nuestras virtudes cristianas. Eso es lo que realmente nos hace brillar. Amén. Voy a contar una historia. Dice en un libro, un pastor, dice, la mayor expresión de espiritualidad que yo he visto en mi vida, no la vi en una iglesia. La mayor expresión de espiritualidad que yo he visto en mi vida, la vi en un aeropuerto.
Y dice, estábamos tomando un avión, había una fila muy larga, el vuelo se había atrasado, teníamos 2 horas de estar esperando, ya todo el mundo estaba inquieto, muchos estaban enojados, reclamando, ¿verdad?, el atraso del avión. Estaba una gran fila, ¿verdad?, todo el mundo de pie, molesto, esperando. En ese momento, dice, viene llegando una señora bien hermosa, ¿verdad?, con un par de maletas enormes, ¿ya? Viene llegando de último. ¿Ya? Acaba de llegar. La señora llega, ¿verdad?, pasa atropellando a un montón de gente, ¿verdad?, y se va a poner al frente de la fila. ¡Wow! Toda la fila comenzó a brincar. Comenzaron a saltar, comenzaron a hablar, comenzaron a vociferar, a tratar a las señoras. Y, hermano, estaba por armarse un pleito por la bendita señora. De pronto, cuando está por estallar el pleito, uno de los que está cerca del mostrador le dice, señora, le dice, venga, le dice. La señora lo queda viendo y dice, venga, le dice, entre a la fila. Y él la mete en la fila, pero una vez que la señora está puesta en la fila, él se va a poner de último. Y todo el mundo vio eso. ¿Sabe, hermano? Inmediatamente se acabó el pleito. Todo el mundo cerró la boca. Nadie más dijo una sola palabra. Todos se quedaron avergonzados. Porque un cristiano había adoptado la actitud de Cristo de tomar nuestro lugar. O sea, el lugar que le correspondería a la señora, ¿cuál era? El último. Entonces, él fue a ocupar el lugar de ella. Y a ella le dio el lugar de él. Esa vez, hermanos, se encendió una gran luz en ese aeropuerto. Y este hombre brilló. ¿Por qué? Amabilidad. ¿Se da cuenta? Así es que somos luz. Así es como somos sal. Hermanos, la Biblia dice que las buenas obras son nuestra luz. Y nuestras buenas obras vienen de nuestras virtudes. El mundo necesita gente con virtudes. A veces, hermanos, nosotros queremos convencer a la gente, ¿verdad?, con 3 horas de conferencia. Y a veces podemos convencerlos con 3 minutos de buenas obras. ¿Cuántos están entendiendo? Hay gente, hermano, que no nos va a creer la palabra hasta que vean nuestras obras. Y las buenas obras inducen a otros a hacer lo mismo. Una vez estaba al lado de la costa, me estaba lustrando los zapatos y vi que el muchacho que me estaba lustrando los zapatos casi me la estaba lustrando el pantalón por estarme viendo la comida.
Entonces yo lo vi que estaba lustrando, pero me estaba viendo la comida. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Tiene hambre. Y yo tuve compasión. Y entonces cuando terminó de lustrar, yo le dije, ¿quieres comerle? Ya, me dio una sonrisa, hermano, que, por favor, ¿verdad? Sí, me dice, sentate pues, le digo. Y le dije a la señora, ve, tráigale una comida. ¿Qué quieres tomarle? Tal cosa, y que le traiga un fresco. Y comió. Cuando terminamos, cuando él terminó, y yo le pagué a la señora y le dice, mire, me dice, yo le voy a pagar el fresco, me dice. Usted solo pague la comida. O sea, otra persona fue movida a hacer una buena obra. Cuando vio una buena obra. En otras palabras, las buenas obras atraen a hacer buenas obras. Las maldades también atraen a hacer maldades, ¿verdad? Como el tipo que va pasando por un callejón, ¿verdad? Y dos están malmatando a uno. Y entonces se para y vienen que están malmatando a uno y entonces se queda pensando, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Y le pregunta a su amigo, ¿y al fin qué hiciste? No, me metí, dice. Ah, le dice, bueno, estaban 2-2, dice. No, entre los tres le pegamos una malmatada del siglo. Dice. Entonces hay gente que se une a los que están haciendo mal. Hay gente que se une a los que están haciendo bien. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo creo que usted lo ha experimentado. Cuando usted le hace un bien a alguien, usted se siente bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermano? Cuando uno hace esas cosas, ya, déjeme decirle, es más, o sea, vale más el gozo que uno siente por haber hecho la buena obra que lo que gastaste en hacerla. Entonces, el secreto de vivir feliz es vivir haciendo buenas obras. Es buscar oportunidades para hacer buenas obras. Hay gente, hermano, que anda buscando oportunidades, o sea, salen a la calle, ¿a quién le doy vuelta? ¿A quién le doy vuelta? Y andan buscando en la calle a quién le dan vuelta, ¿no es cierto? Sí, hay gente que sale a la calle así, hermano. Rogarle a Dios que no te encuentren, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos hacer eso que también nos andamos preguntando, ¿a quién le da una buena obra? Dame oportunidades, Dios, de hacer buenas obras. Y le garantizo, se lo garantizo. Si usted sale a la calle con la disposición de hacer buenas obras, Dios va a ponerle en su camino oportunidades para servirle a la gente. Normalmente yo evangelizo en mi trabajo. O sea, cuando he trabajado en la secular, evangelizaba a la gente. Pero mi práctica, hermanos, yo cuando llegaba a un lugar no comenzaba a hablarle a la gente de Cristo. No me identificaba como un cristiano, no porque me diera vergüenza, sino porque quería demostrarlo antes de decirlo. Y entonces, lo que yo buscaba es toda oportunidad que se me daba para servirle a la gente, yo la aprovechaba. Toda oportunidad la aprovechaba para servirle, para hacer favores. Entonces, cuando ya tenía un buen tiempo de estar haciendo favores y haciendo favores, entonces comenzaba a evangelizar. ¿Sabe, hermano? Nunca tuve a nadie que me rechazara. Porque por lo menos por cortesía me escuchaban. ¿Por qué? Por los favores que les había hecho. Yo ya me adelantaba. Pues que esa es la idea, hermano. Dice que vuestro Padre vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el mundo, la sociedad necesita gente de virtudes. Gente que sale a la calle a hacer bien, no a hacer mal. Esta sociedad la necesita. ¿Cuántos dicen amén?
También uno debe tener cuidado porque me han pasado mis casos, ¿verdad? Día de esto estaba en una gasolinera y se acercó un niño y me pidió 2 córdobas. Y yo le dije, ¿querés desayunar? ¿Querés comerle? Sí, me dice. Entonces le compré un desayuno, ¿verdad? Y entonces, yo lo que quiero es que coma ahí. Pues no, dice, me lo voy a llevar. Es que me dice, voy a darle a mi hermanito. Bueno, está bien pues, le digo, anda a darle a tu hermanito. Pero resulta, hermano, que no había tal hermanito. Era el papá y la mamá que estaban sentados afuera, ya, esperando que él le arrancaba a la gente para ellos ir a comer. Él se salió, ya, se fue al supermercado y los dos lo siguieron. Y adelante le fueron a quitar la comida. Hay mala gente, hermano. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ser listo, tiene que ser vivo hasta para hacer el bien, hermano. Tiene que ser inteligente hasta para hacer el bien. Porque si no, los malos se están volviendo más astutos, hermano, para hacer el mal. Y uno queriendo hacer el bien puede resultar incautado. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Pero de todos modos, no hay justificación, hermano. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús dice que iba a pasar, pero eso no tiene que pasar con nosotros, ¿verdad? ¿O sí? No podemos permitir, hermano, que el mal de la gente nos haga malos. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? O sea, no podemos permitir, porque ¿cómo es que el diablo multiplica la maldad? Cuando nos hace males y nosotros pagamos con mal al mal que nos hizo. Entonces él detiene el bien y multiplica la maldad. Nosotros los cristianos no podemos seguirle el juego. Por eso es que Jesucristo dice que le paguemos con bien al que nos hace mal. Porque cuando le pagamos con bien al que nos hace mal, quebramos la intención de Satanás de volvernos malos. Si a ti ya te agarró de que por hacer un bien te engañaron, te robaron, no permitas que eso te vuelva malo. Sigue haciendo el bien y deja el juicio en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hay gente en la iglesia que debe ser gente de virtud, son los líderes. Vamos a parte de esta escuela, hermano, de este entrenamiento discipulado, en su momento va a ser lo que yo llamo escuela de valores. Vamos a tomar a los que están discipulando y vamos a desarrollar con ellos toda una escuela que va a durar un buen tiempo sobre valores. Para que nosotros, como cristianos, logremos integrar a nuestra vida los valores de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Porque eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Déjeme decirle, hermano, no importa cuán lindo nosotros evangelicemos. O sea, te descubre una mentira y todo tu evangelismo se vino al suelo. ¿No es cierto? Dice, varones de virtud, temerosos de Dios. En la Biblia, ser temeroso de Dios equivale también a confiar en Dios, a creer en Dios. Pero también el temor a Dios es lo que nos hace caminar, no desviarnos al camino
errado, no enviarnos a los extremos, sino caminar el camino recto. Vean bien lo que dice la Escritura. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta, ¿por qué era apartado del mal? Porque era temeroso de Dios. ¿Qué es lo que nos hace que nos apartemos del mal? El temor a Dios. Porque sabemos que Dios castiga la maldad. ¿Oyó bien eso, hermano? Hay gente que todavía, a veces, aún está en la iglesia y todavía no ha descubierto que Dios castiga la maldad. Y se dan el lujo de hacer maldades y creen que a Dios se le va a pasar por alto. Y le voy a decir, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque la gente no entiende que cuando un hijo suyo hace maldades, Dios no te lo cobra inmediatamente. Dice Jesucristo a una de las iglesias de Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. O sea, Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Entonces la gente hace maldades y espera que le caiga un rayo. ¿Ya? Y como no le cae, pues, no pasa nada. Dice. Entonces puedo seguirlo haciendo. Dice. Y siguen engañando, y siguen mintiendo, y siguen robando, y siguen haciendo daño, y siguen odiando, y siguen hablando, porque en el momento que comenzaron no los partió un rayo. Te cuento, hermano. Hay gente que sí lo ha partido un rayo. No al día siguiente que lo hicieron. ¿Ya? Pero cuando pasó el tiempo y no se arrepintieron, ¡bum! Les vino el rayo. Y si no, pregúntenle a Sodoma, pregúntenle a Gomorra. ¿Entiende? Pregúntenle a todos los rebeldes del pueblo de Israel que, dice, no le cayó un rayo, solo se abrió la tierra y se los tragó vivos. Nada más. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hay gente que tarda, hermano, tarda en descubrir que Dios venga lo malo que hacemos. Tarda en descubrirlo. A veces pasan años y por eso van de mal en mal, de mal en peor, porque la van haciendo y Dios se las va haciendo, solamente que Dios se los va cobrando en abono suave, ¿verdad? Entonces, como ellos hacen el mal hoy, ¿ya? Y Dios se los cobró más tarde, no asocian lo malo que les pasó con lo malo que hicieron, porque no les ocurrió inmediatamente. Ay, dice, mira, mala suerte, que Dios te está cobrando lo que hiciste hace 3 meses. Te dio 3 meses de arrepentimiento, no te arrepentiste, bangán. Por eso, la manera de evitar caer en eso es ser temeroso de Dios, hermano. Dios sí está atento a lo malo que hacemos, principalmente nosotros, sus hijos, ¿verdad? Créanme, Dios va a cobrar a cualquier creyente lo malo lo que haga a otro creyente. Nosotros no podemos maldecir a los otros creyentes, hermano. Porque todos nosotros estamos bajo una promesa. Maldeciré al que te maldijere. En otras palabras, si nos maldecimos entre nosotros, la maldición no le va a caer al que maldijimos, hermano. La maldición nos va a caer a nosotros. Porque dice, maldeciré al que te maldijere. Y todos nosotros estamos... Entonces, en vez de maldecirnos, tenemos que bendecirnos. Porque dice, bendeciré al que te bendijere. Entonces, cuando nosotros bendecimos a otro, Dios bendice a aquel, pero también me bendice a mí. Así es que funciona la cosa. Así debe funcionar la cosa. ¿Ya? Entonces es mejor, hermano, ser temeroso de Dios. Y si hay alguien que debe ser temeroso de Dios, son los líderes. Usted recordará la historia. Wow. Bueno, vamos a continuar porque... Bueno, usted recordará la historia de que un día Acab, ¿verdad?
está molesto, que no, está desvelado, amanece desvelado con los ojos así. ¿Qué te pasa? Le dice su queridísima esposa Jezabel, ¿verdad? Estoy dramatizando, ¿verdad? ¿Por qué te veo con los ojos inflamados? Es que no pude dormirle. ¿Y por qué? Le dice. Le pedí a Nabal que me vendiera su viña y no me la quiso vender. Vos sos el rey de Israel y está llorando por eso. No te preocupes, mañana la vas a tener. Y manda a buscar hombres mentirosos que levantan falso contra el dueño de la viña, ¿eh? Nabot. Y entonces le hacen un juicio, consiguen testigos falsos, todo por instrucción de Jezabel, ¿ya? Blasfemó a Dios, y entonces Nabot tiene que morir. Lo matan, ¿ya? Y cuando muere le notifican a Jezabel, ¿verdad?, que Nabot está muerto. Entonces le dice tranquilamente a Acab, anda a traer tu viña, le dice. Nabot falleció. Y va Acab, feliz de la vida, ¿verdad?, a apoderarse de la viña. ¿Verdad que hay gente así, hermano? ¿Hay gente así? Hay gente así. Muchos gobernantes son así. ¿Ya? Y también evangélicos también son así. Y entonces, cuando se le aparece Elías y le da una palabra profética. Y la palabra profética no solamente va contra Acab, también va contra la inventora de todo, Jezabel. Y dice la palabra profética, y a Jezabel los perros lamerán su sangre. Efectivamente, hermano, Jezabel fue muerta y los perros se la comieron. ¿Por qué, hermano? Porque no sabe que hay un Dios en los cielos que cobra el mal que la gente hace. Creyó, como era pagana, no creyó en Dios, no sabía que el Dios de Israel es un Dios justo, que cobra el mal que la humanidad hace, que la gente hace. Creyó que porque era la reina podía hacer lo que le da la gana, que podía contratar gente para mentir, para dar falsos testimonios, para robar, para matar. ¿Se da cuenta cuántos pecados estuvieron involucrados ahí? Que porque era reina eso le daba derecho. Bueno, pues ella aprendió que no es cierto, hermano, que hay que tener temor de Dios. Luego dice, varones de verdad. Quiero aclarar que esto no significa que realmente serán hombres, ¿verdad? No está diciendo que no sean homosexuales. No está diciendo eso. O sea, pone ahí el liderazgo machos, que no sean homosexuales, que no sean afeminados. Por supuesto que no puede haber en el liderazgo gente afeminada, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, ¿verdad? Lo que está diciendo es que, hermanos, es una característica de un líder decir la verdad, andar en la verdad, practicar la verdad. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad. La sociedad secularizada todo lo basa en la mentira, todo, hermano. Aún hasta los negocios, muchos negocios ahora están basados en la mentira. Uno tiene que andar ahora como con 4 antenitas de vinil, ¿verdad?, viendo a ver quién es el que le quiere robar. Porque en todo, hermano, en cualquier cosa uno se encuentra el que le pueden robar, ¿no es cierto? Engaño, mentira. Pero imagínese usted, hermano, que cuando la gente se encuentra con alguien que no les miente. ¿Usted sabía que hay gente que no cree que haya gente que no mienta? Eso no existe. Eso solo en el cielo. Pero aquí todo el mundo es mentiroso. ¿No te creen que todo el mundo es mentiroso? ¿Eso fue un sí o fue un no? ¿Ah? Pues lo que dice aquí es que los líderes deben ser gente de verdad.
que no miente, que no engaña, que anda en la verdad. Eso no es fácil de conseguir, pero eso es la característica del liderazgo. Entonces, si usted es líder y le gusta la mentira, vaya despidiéndose. Dígale, ya con este mensaje me despido. ¿Ah? Porque, dígame usted, la gente que se relaciona con usted que es líder, ¿usted cree que la gente suya no se va a dar cuenta que usted miente y que es un mentiroso? ¿Verdad que se van a dar cuenta? Se van a dar, tarde o temprano, hermano, se van a dar cuenta si usted es mentiroso o no. Tarde. Y cuando lo descubran, no le van a creer ningún mensaje, hermano. No importa si usted predique el mensaje más bello del universo, ¿verdad? No le van a creer nada si descubren que a usted le gusta mentir. Porque es una característica del liderazgo. No mentir. No decir no engañar a la gente. A veces ocurren circunstancias en donde las cosas no pasan como uno quiere. ¿Entiende? Y a veces no podemos hacer lo que queríamos. Entonces tenemos que hablarle a la gente. Pues, sí tuve la intención de ir. Ya. Pero es que hay gente que miente, hermano. O sea, sabe que no va a hacer lo que no va a hacer y dice que lo va a hacer. ¿No me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? O sea, miente, o sea, hace una afirmación que sabe que es mentira y lo dice. Sabiendo que está mintiendo, sabiendo que no lo va a hacer, sabiendo que ya decidió que no lo va a hacer. Eso es mentira. Eso es engaño. Y en el liderazgo tenemos que aprender a caminar en la verdad. Fíjense, hermano, cómo será esto tan grave, o sea, para Dios tan importante, que vi a unos hermanitos donde Pedro, ¿ya? Venden una propiedad, ¿ya? Y agarran parte del dinero, se echan parte de la bolsa, y la otra parte se le llevan a Pedro, ¿ya? Pedro el apóstol, ¿verdad? Y entonces, mira, Pedro, aquí tenemos esta ofrenda. Y están entregando la ofrenda como que si fuera el 100%, cuando una parte se la habían retenido. ¿Qué fue eso, hermano? Engaño, mentira. Hacer creerle a Pedro y a la iglesia que habían dado el 100% de la ofrenda solamente para que le dieran un gran aplauso, cuando realmente se habían guardado una parte. Ahora, alguien puede decir, pues esa mentira no es tan gran mentira, pues. Solo me guardé una parte, pues. ¿Cuál es el problema? Pues déjeme decirle, por esa que dice que es mentira, los dos cayeron muertos. Y el apóstol Pedro le dice, pero ¿acaso no estaba el dinero en tu poder? Le dice. ¿Que acaso no era tuyo el dinero? Dice. Entonces, ¿para qué estás de mentiroso? Si el dinero era tuyo. O sea, tú pudiste haber dicho, voy a dar 100 pesos de ofrenda y nadie te hubiera dicho nada. Ah, no, porque la gente quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Buscando adulaciones, buscando cargos, que me den, con esta ofrenda me va a hacer el tesorero de la iglesia. Algo así, mi hermano, yo que estaba pensando, ¿verdad? O sea, mentira, engaño, hasta en esas cosas. ¿Tú sabes que hay gente que ha encontrado hasta tuercas, tornillos y arandelas en ofrenda? O sea, voy a fingir y voy a engañar que estoy ofrendando. O sea, voy a llegar ahí, con todo, saco una tuerca y va hasta que suena. Eso no. ¿Con qué necesidad, hermano? ¿Por qué tenemos que engañar? ¿Entiende? Si no tiene para ofrendar, no ofrende. ¿Entiende? Si esto no es... El problema no es el problema es cuando tiene y no ofrenda. Ese es el problema.
sea, no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué engañar, no tenemos por qué creer que somos la cuarta persona de la Trinidad. No tenemos por qué, hermano. Tenemos que caminar en la verdad. Dice, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué es importante este tema, que aborrezcan la avaricia? Porque ellos iban a ser jueces. Los líderes iban a ser los jueces de los grupos. O sea, iban a juzgar. Y en el tema de los juicios, usted sabe, siempre está el tema del soborno. ¿Ya? Mirá que, ya sabes, ¿verdad? Que aquí está este pargo, ¿verdad? Este pargo rojo y que todo salga a mi favor. Usted sabe que eso existe en este país, ¿verdad? Unos cuantos pargos rojos y usted ganó el juicio. Entonces, para evitar que los jueces, que los líderes se vendieran por dinero y que estuvieran haciendo juicios injustos por dinero, entonces Jetro inteligentemente dijo que fueran personas que aborrezcan la avaricia. En otras palabras, la intención era que no se vendan por dinero. O sea, un líder, hermano, no se vende por dinero, es insobornable. Un líder no se vende por dinero. Entonces, ¿por qué razón muchos líderes, hermanos, se han descarriado? Porque en otra iglesia le han ofrecido puestos y cargos. Y se fueron por eso. ¿Ya? No tenemos que hacer eso, ¿verdad? Porque nosotros no andamos buscando puestos, andamos buscando cargos, andamos buscando a Dios. Entonces es importante que quiero que observe que usted encuentra ahí algún requisito que dice que sea doctor en teología. ¿Verdad que no? Pero si él es el director de la universidad, ¿por qué está diciendo eso? Porque dice la Biblia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. En otras palabras, de nada sirve que saquemos 200 y 300 en los exámenes en la universidad si somos mentirosos, si somos traidores. ¿Entiendes? Si andamos haciendo males. Con todo y teología, chao. ¿Se entiende? O sea, la base del conocimiento tiene que ser la virtud. En otras palabras, tenemos el derecho de aprender más, de tener más conocimiento si tenemos más virtud. Deben ser los primeros discípulos y los paradigmas, los modelos, los diseños que Dios nos da, es que el liderazgo, en el discipulado del liderazgo, debemos trabajar el tema de las virtudes. Ahora, este es algo que usted tiene que decidir. ¿Cuántos deciden ser buenos? Verdaderos. Amén. Justos. De eso se trata. Eso es algo, hermano, que nadie puede decidir por usted. Solo usted puede decidirlo. Montones de divorcios, hermanos, comenzaron con mentiras. Y normalmente el hombre el que le miente a la mujer, ¿verdad? Pero así comenzaron muchos desastres con mentiras. ¿Usted sabe cuál es la queja eterna de las mujeres? Aquí hay una que se están riendo, ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? La eterna queja de las mujeres es que los hombres son mentirosos. Yo pregunto, ¿hombre, eso es verdad? Sí es verdad, pero no aquí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay mentiroso, amén. Todos los maridos aquí dicen la verdad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo quiero animarle, hermano, a que usted tome una decisión. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero calificar para ser uno de esos. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Hemos visto en tu palabra, Señor, la calidad de persona que tú requieres en el liderazgo. Te pedimos tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes a aborrecer el mal, a aborrecer nuestros pecados, a aborrecer el mal en nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes a amar el bien, Señor amado, a aborrecer el mal, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser, Señor, varones de virtud, hombres y mujeres de virtud, hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres que aborrezcamos, Señor, la avaricia, que no nos dejemos sobornar, que no nos dejemos comprar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén.